Muy buenos días, Bitcoiners, y bienvenidos a su calendario económico, la información que necesitas para esta semana en Bitcoin. Como siempre, yo soy Mauricio, acá en Leden, y hoy es miércoles 22 de febrero. El día de hoy vamos a mirar a tres tendencias que están impactando los mercados de Bitcoin actualmente. La primera va a ser el reporte de ganancias corporativas de Coinbase, quien reportó anoche, y sus resultados pudieran impactar a los mercados de cripto. Vamos a profundizar en cuáles fueron y cómo pueden impactar a los mercados. El segundo punto que queremos tratar es el dólar americano. Según unas movidas recientes en el mercado de bonos, esto sugiere que el dólar americano se pudiera estar preparando para su próxima movida importante, y vamos a hablar de qué pudiera significar esto para los mercados. Y la tercera tendencia que estamos mirando es lo que está pasando en China, donde el Banco Central está acelerando sus esfuerzos para inyectar efectivo a su economía, y esto está expandiéndose, o estos efectos están básicamente teniendo impactos sobre la economía global y los mercados cripto también. Vamos a hablar de cuáles son. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Cafés en mano, hermanos, que va a estar excelente. Y como siempre, miramos al precio de Bitcoin. Antes de arrancar con nuestro análisis, vemos que la semana pasada Bitcoin rompió su racha de 2 semanas consecutivas de pérdidas, con una gran semana verde que la subió a nivel de precio más del 11%. Y como podemos ver, este nivel que estábamos monitoreando, que podía ser posible resistencia, la cual era el precio promedio de las últimas 200 semanas, vemos que en efecto ha estado actuando como resistencia, tal y como estábamos mirando. Vemos que ha rechazado este nivel 1, 2, 3, 4, 5 días consecutivos, y ya el día de hoy, bueno, tanto ayer como hoy, se ha venido vendiendo de una manera más marcada, como lo ha hecho el resto del mercado o los mercados capitales en general. Este nivel va a ser obviamente muy importante de superar para continuar con el actual rally. Interesantemente, vemos que incluso con el rally de la semana pasada no hemos visto un incremento importante en la cantidad de bitcoins que están siendo utilizadas para entrar en posiciones cortas. De nuevo, este es el índice de interés corto en Bitcoin para el exchange de Bitfinex, que generalmente es un muy buen barómetro del interés que hay en el resto del mercado, y vemos que se mantiene muy bajo, incluso luego de este rally del 11% que vimos la semana pasada. Esto es positivo y también es consistente con la actual estructura de la curva de los futuros de Bitcoin, las cuales muestran de nuevo un contango bastante saludable, que quiere decir que los precios para entrega futuro de Bitcoin se mueven progresivamente más alto mientras más en el futuro se hace la entrega. De nuevo, como mencionamos, el día de hoy los mercados abrieron hacia la baja en términos generales. Esta semana se podría decir que los mercados abrieron hacia la baja, y el foco se ha ido moviendo a las tasas de interés en los Estados Unidos y qué pudiera ocurrir con las tasas de interés, con el dólar, y qué va a hacer la Reserva Federal en esta próxima decisión que tienen en marzo. La minuta de la reunión de la Fed, que va a salir el día de hoy más tarde, va a ser muy relevante para los mercados, porque puede dar pistas de qué está pensando la Fed para su próxima decisión en marzo. Vamos a dar detalles de ese anuncio en nuestra sección de What's Ahead, como siempre. Y a nivel de soporte técnico, si llegáramos a ver una continuación de este movimiento hacia la baja para Bitcoin, estamos monitoreando el precio promedio de los últimos 200 días, el cual se encuentra actualmente alrededor de los $19,700, muy cercano a ese nivel muy importante de los 20,000 para Bitcoin. Así que con esto entremos a nuestro análisis de hoy. Y el primer punto que vamos a profundizar el día de hoy es el reporte de ganancias corporativas de Coinbase, que fue anunciado el día de ayer. Como pueden ver, según el artículo en pantalla, Coinbase anunció ingresos que fueron más altos de lo que los analistas esperaban, en $629 millones para el cuarto, versus expectativas de los analistas de 590 millones. También Coinbase publicó una pérdida menor a la que anticipaban los analistas, con un monto de $557 millones a nivel de pérdidas. Al mismo tiempo, la empresa anunció que tuvo 8,22 millones de usuarios realizando transacciones a nivel mensual, lo cual representa una baja de 8,5 millones de usuarios con transacciones mensuales que tenían el cuarto pasado.
El volumen de transacciones procesado por Coinbase también cayó 9% relativo al cuarto pasado y este monto fue de 145 mil millones de dólares transados para el cuarto en Coinbase. La acción ha estado reaccionando de manera positiva, digamos, luego de las noticias o luego de que el anuncio fue procesado ayer, y una razón potencial por la cual esta acción pudiera estar actuando de manera positiva, incluso aunque el reporte tiene ciertos datos que no son tan positivos, es que muchísimos inversionistas estaban cortos la acción antes del reporte, o si habían tomado posiciones cortas en la acción antes de que saliera el reporte. Y esto lo corroboramos con esta data de Benzinga. Como podemos ver acá, según la data de Benzinga y de otros lugares que manejan esta data, más del 23% de la flota de acciones de Coinbase la tienen ahorita inversionistas que tienen posiciones cortas. Esto representa aproximadamente 2.1 días de volumen de pura compra para que estos inversionistas pudieran cubrir las posiciones cortas que tienen abiertas al momento. Con los resultados de Coinbase habiendo salido mucho más fuertes de lo que esperaban muchos analistas, esto pudiera crear un setup en el cual Coinbase o los inversionistas que están cortos Coinbase pudieran tener que ir a comprar la acción, lo cual desataría un rally en el precio de Coinbase en los próximos días, y esto pudiera impactar a los mercados de Bitcoin y cripto también más generalmente. Así que continuaremos monitoreando cómo reacciona la acción luego de que el reporte fue procesado el día de ayer. Y el segundo punto en el que queremos profundizar es lo que hemos venido viendo en el dólar americano, y la gran pregunta que tiene esta gráfica enfrente de nosotros es si el rey dólar se volverá a levantar, y vamos a hablar de qué significa esto. Desde el 1 de febrero o desde el comienzo de febrero, como pueden ver según la gráfica que tenemos en pantalla, la tasa de interés de los bonos del gobierno de Estados Unidos han ido aumentando, y esa es la línea naranja que tienen en la gráfica. Dado a esto, dado a que la tasa de interés de estos bonos ha venido subiendo, el dólar americano también se ha venido, básicamente ha venido agarrando fuerza. Como podemos ver acá, ellos empiezan a subir prácticamente en la misma fecha. La línea naranja es la tasa de interés en los bonos, la línea roja y verde es el índice del dólar americano. Como pueden ver, ambos comienzan a subir a partir del 1 de febrero. Obviamente, como ya hemos cubierto acá, la fuerza del dólar está muy correlacionada con el retorno real de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por ende, cuando el retorno de estos bonos del Tesoro sube, esto típicamente refuerza o le da fuerza al dólar americano. Por ende, hay una correlación bastante estrecha entre las tasas de interés de los bonos del gobierno americano y la fuerza del índice del dólar americano, como pueden ver según la pantalla. La gráfica les muestra la correlación entre el índice del dólar y la tasa de interés en el bono del Tesoro de 10 años de Estados Unidos. Y como pueden ver, estas dos líneas se cruzan y hacen zigzag entre unas y otras bastante a través del tiempo. Y también se mueven en tándem, se mueven en conjunto. Actualmente hay una desviación bastante importante de esta correlación. Y esto quiere decir que la tasa de interés del bono de 10 años está muy alta, o el índice del dólar americano está muy bajo, o una combinación entre esos dos factores. Del punto de vista de las tasas de interés, la Fed ha sido bastante clara que quiere mantener las tasas altas hasta que la inflación baje otra vez al 2%. Y la data de inflación que ha venido saliendo nos muestra que la inflación puede ser mucho más pegajosa de lo que muchos esperaban. Y esto sugiere que no es la tasa de interés en el bono de 10 años que tiene que hacer el catch-up entre estos dos puntos. Un rally renovado en el dólar americano le pudiera poner bastante presión a los precios de la mayoría de los activos en el tiempo corto, en el corto plazo y mediano plazo. Y otros factores macroeconómicos que también pudieran darle un viento de cola a este posible rally en el dólar americano sería, uno, la intensificación del conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, que es posible que estamos viendo posibles pistas de esto. Y número dos, el gobierno o el Banco Central de China inyectándole efectivo fresco a su economía. Y de eso vamos a hablar inmediatamente luego de esto. Y el tercer punto que vamos a tratar hoy es lo que está pasando en China y las acciones del Banco Central, el cual ha estado inyectando bastante efectivo a la economía china en los días recientes.
Como cubrimos acá bastante el año pasado, digamos, alrededor de noviembre, las primeras semanas de diciembre, China sufrió muchísimo las consecuencias de su política de cero COVID el año pasado. Causó caos en las cadenas de producción a nivel global y también creó caos en la economía local de China. Esto también llevó a que hubieran bastantes crisis de crédito, como la que fue la de Evergrande, la saga de Evergrande, que también la cubrimos alrededor de octubre del año pasado. Y estos escándalos amenazaron básicamente en contagiar el mercado de bienes raíces chino. Y había muchísima preocupación alrededor del Banco Central de que estos problemas de Evergrande y otros se iban a básicamente contagiar al resto del mercado de bienes raíces. Y por eso el Banco Central chino y el gobierno de China entraron en acción y empezaron a intervenir mucho más temprano este año para reactivar su economía al básicamente relajar las políticas monetarias del Banco Central. Estos esfuerzos parece que ya están dando o parece que se han acelerado recientemente, ya que el Banco Central, según pueden ver en la gráfica enfrente de ustedes, básicamente aceleró las inyecciones de efectivo a su economía, y esto ocurrió la semana pasada, conduciendo más de casi 40.000 millones de dólares en deals de reverse repo, que esto quiere decir que le están inyectando efectivo a la economía a una tasa del 2%. Y esta tasa del 2% también es importante, ya que si la comparamos con la tasa de Estados Unidos, que está al norte de 4%, incluso Europa y Inglaterra, que se encuentran al norte del 3%, estas tasas al 2% en China se ven bastante atractivas. Y estas acciones agresivas del Banco Central parece que ya están empezando a rendir dividendos. El mes pasado, las originaciones de créditos nuevos en los bancos de China se dispararon más de lo esperado y produjeron 713.000 millones de dólares en créditos nuevos para el mes de enero en China. Esta narrativa de inyecciones en la economía china y reactivación de la economía china también ha llevado a varios titulares y rallies en ciertos criptoactivos especulativos que están asociados a China, como lo es este token de Conflux, el cual vio que su precio aumentó 1.300% en lo que va de año, gracias en gran parte a esta narrativa. Y para poner, digamos, la cereza encima de la torta de este esfuerzo en China, ayer el gobierno de Hong Kong propuso reglas que permitirían que ciertos inversionistas retail puedan transar ciertas acciones o tokens de alto volumen o de alta capitalización en exchanges registrados o con licencias emitidas por el gobierno de Hong Kong. Obviamente es importante tener en cuenta que esto no es China como tal, es Hong Kong. Y en China la minería de Bitcoin y otras transacciones también fue prohibida el año pasado. Sin embargo, en la política no existen los accidentes. Esta acción es a propósito, y para algunos puede que la vean como una válvula de escape que le permita a algunos inversionistas en China o en Hong Kong invertir en estos activos. O la segunda perspectiva pudiera ser que esto es simplemente una prueba en Hong Kong antes de que el gobierno de China decida hacer una política similar en el resto del país. Así que continuaremos monitoreando esta narrativa, ya que parece estar impactando bastante a los precios de los criptoactivos. Y como siempre, cerramos en qué podemos esperar para el resto de la semana en curso. El día de hoy se publicará el acta de la última reunión de la Fed, la cual va a generar gran expectativa en los mercados porque puede dar pistas acerca de qué puede hacer la Fed en su próxima reunión en el mes de marzo. También tenemos reportes de ganancias corporativas como lo son Baidu, Nvidia, eBay y otros. Mañana tenemos otra lectura de inflación en Europa con el IPC, y aquí hay una expectativa de que la inflación se va a acelerar relativo a lo que fue diciembre. Tenemos un discurso de la Fed el día de mañana también, y a las aproximadamente 12 del mediodía debería estar entrando el próximo ajuste de dificultad de minería en Bitcoin, la cual debería traer la dificultad arriba casi 10% a un nuevo récord de casi 40 terahashes. Mañana también hay reportes bastante importantes para Bitcoin, como lo es el de Block, la compañía padre de Cash App, Mercado Libre, Alibaba, entre otros. Mañana también tenemos un discurso importante del próximo gobernador del Banco Central de Japón, y tenemos otra lectura de inflación en los Estados Unidos con el índice de gasto en consumo personal para el mes de enero.
Así que con esto llegamos al final del show de hoy. Si aprendieron algo, si disfrutaron el show, les invito a que le den manito arriba, like, lo compartan con sus amigos, con su familia, se suscriban a nuestro canal y también si no tienen una cuenta en Ledn, todavía les invito a que visiten ledn.io y aprendan cómo les podemos ofrecer las mejores tasas de interés en sus dólares digitales y en sus Bitcoin, al igual que los mejores créditos en dólares respaldados por Bitcoin de la industria. También tenemos la hipoteca Bitcoin para aquellos que estén acá en Canadá y quieran usar su Bitcoin para comprar una propiedad, y nuestros créditos B2X que utilizan el Bitcoin que ya tienes para poder comprar más. Así que muchísimas gracias a todos, los quiero mucho, nos vemos la semana que viene y como siempre no olviden dejarnos su feedback y sus comentarios abajo, los leo todos y me encantaría ver sus tips o sugerencias para ver cómo siempre podemos mejorar el BEC. Los quiero mucho, nos vemos la semana que viene.